Creo que hoy es necesario hablar un poco sobre qué es la ciencia ficción, ese género que nos encanta a todos y que desde que comenzó como un género literario ha logrado llegar a una gran cantidad de medios, como las historietas, películas, videojuegos y, como no, también a la animación. ¿Pero qué es la ciencia ficción entonces? De acuerdo con la definición que encontré en el internet, este es un género que deriva de la ficción y que relata eventos que podrían llegar a ser posibles, pero en un marco imaginario, y cuya lógica se basa narrativamente en el campo de las ciencias físicas, sociales y naturales. Esto le da un amplio abanico de posibilidades, ya que los relatos pueden suceder en el espacio, el futuro, realidades alternativas o virtuales, y además nos habla del desarrollo de diferentes seres artificiales antropomórficos como robots, androides, cyborgs y también formas de vida extraterrestres. Han sido muchísimos los autores importantes para este género, que si me pusiera a mencionarlos en este video no terminaría hoy. Y te estarás preguntando, ¿por qué me estás dando la clase de literatura si yo lo que quiero ver es un video sobre animación? Pues simple y sencillamente porque la serie de la que vamos a hablar el día de hoy es un claro ejemplo del género de la ciencia ficción. En ella encontramos viajes espaciales, extraterrestres, viajes en el tiempo, androides y mucho más. Así que sin más tardanza, hoy te traigo El Capitán Futuro. A diferencia de otros animes o series de este tipo, el Capitán Futuro no comenzó como un manga. Las historias del Capitán Futuro comenzaron en las páginas de una revista pulp, que llevaba el mismo nombre del personaje, y te estarás preguntando, ¿qué es un pulp? Pues un pulp era una revista de producción y encuadernación muy barata que se hacía en Estados Unidos desde el primer tercio del siglo XX hasta finales de la década de 1950. Estas revistas mostraban ilustraciones para acompañar la historia que se contaba. El término pulp venía del papel barato que se utilizaba hecho de pulpa de celulosa de madera. El personaje del Capitán Futuro fue creado por Mort Weisinger, quien era el editor de Better Publications en la Feria Mundial de Ciencia Ficción de 1939. Se dice, algunas veces, que se le atribuye la creación del personaje a Edmond Hamilton, quien en realidad fue el escritor de la gran mayoría de las historias del Capitán Futuro. Además, fue un prolífico escritor de ciencia ficción cuyos trabajos fueron publicados en la revista Weird Tales, dándole la oportunidad de codearse con escritores de la talla de H.P. Lovecraft. También publicaría muchas novelas del género detectivesco, y por si fuera poco, escribiría historias para DC Comics por más de 20 años, escribiendo historias para Batman y Superman. Edmond Hamilton murió en Lancaster, California en 1977, y un año después de su muerte, la compañía de animación Toei Animation nos traería a la televisión lo que sería la adaptación al anime del Capitán Futuro. En Japón, la serie fue llamada Captain Future. Esta serie pertenece al género de aventura y ciencia ficción. La serie estuvo basada en las novelas de Edmond Hamilton, lo que hacía que el Capitán Futuro fuera bastante diferente de los típicos animes japoneses de ciencia ficción de la época, ya que el Capitán Futuro era lo que se conocería después como una ópera espacial. Se dice que Hamilton fue el primero en hacer la distinción entre androide, robot y cyborg. La serie constó de un total de 53 episodios y fueron emitidos originalmente en Japón por la cadena NHK del 7 de noviembre de 1978 hasta el 18 de diciembre de 1979. En el caso de América Latina, la serie fue distribuida bajo licencia de CIB Internacional. Acá en Honduras, la serie la pasaron completa por los canales de la Corporación Televicentro durante toda la década de los 80. La serie fue dirigida por Tomoharu Katsumata, quien fue uno de los principales directores de la Toei durante las décadas de los 60, 70 y 80, y además participó como director en algunos de los animes más conocidos e icónicos de la época, como Devilman, Mazinger Z o El Puño de la Estrella del Norte, entre muchos otros más. Pero ahora hablemos un poco de la trama de la serie. Para la serie del Capitán Futuro se adaptaron 13 historias escritas por Hamilton. Esto quiere decir que el anime tiene varias historias cortas que duran entre 4 y 5 episodios cada una. Y en cada una de ellas vamos a ver al Capitán Futuro y su tripulación viajando en su nave cometa y luchando contra los diferentes villanos o tratando de ayudar a quienes lo necesiten, ya que el Capitán Futuro se denomina como el defensor de la justicia en el universo.
Pero hablemos un poco de la historia de origen del Capitán Futuro. La historia comienza cuando los científicos Roger Newton y su esposa Elaine tienen un hijo llamado Curtis. Ellos deciden abandonar la Tierra junto con su amigo, el científico Simon Wright, para instalarse en un satélite que orbita la Luna y dedicarse a actividades de investigación científica. Pero también lo hacen para escapar de Víctor Corvo, quien es un político corrupto que busca apoderarse de las investigaciones de Roger Newton para su propio beneficio. Para ese entonces, Simon Wright ya es un anciano que está enfermo y él presiente que pronto va a morir, por lo que su amigo Roger Newton trasplanta su cerebro a un contenedor artificial que le permite flotar y hablar para poder seguir aprovechando el intelecto del viejo científico. Mediante sus investigaciones, ellos desarrollan un androide que tiene la capacidad de cambiar a la forma que desee, llamado Otto, y a un robot dotado de una gran fuerza e inteligencia, llamado Grog. Un día, Corvo ataca el satélite de los científicos para poder robar sus investigaciones, matando a los padres de Curtis en el proceso. Es así que el pequeño Curtis Newton es criado y educado por un científico en un contenedor artificial, un robot y un androide. Curtis crece y se convierte en un brillante científico, pero además tiene grandes capacidades atléticas. Una vez siendo adulto, él posee un gran sentido de la justicia y quiere usar todas sus habilidades para ayudar a los demás. Es así que él decide llamarse a sí mismo el Capitán Futuro. Y así comienzan las andanzas del Capitán Futuro defendiendo la justicia a través del universo. Ahora vamos a conocer a los personajes principales de la serie. Curtis Newton, conocido como el Capitán Futuro. Como ya dije anteriormente, es el hijo de los científicos Roger e Elaine Newton. Quedó huérfano luego de que sus padres fueran asesinados y fue criado por Simon, Otto y Grog. Él se dedica a combatir el mal y defender la justicia a través del espacio y hasta del tiempo, a bordo de su nave Cometa. El profesor Simon Wright, amigo de los padres del Capitán Futuro, cuando estaba a punto de morir, su cerebro fue trasplantado a una máquina flotante que le permitió seguir viviendo. Otto es un androide que tiene la capacidad de cambiar su forma, es extremadamente bueno en el arte del disfraz y además es un experto en física. Gracias a su habilidad de cambiar de forma, regularmente realiza misiones de infiltración y espionaje. Algo que me llama la atención de Otto es que a pesar de ser un androide, él come, bebe y hasta tiene emociones humanas, porque en una de las historias él incluso llega a enamorarse. Grog es un robot que fue diseñado y creado por los padres del Capitán Futuro. Es un experto en mecánica y además posee una gran fuerza física. Generalmente se le asignan misiones de exploración y reconocimiento. Joan Randall, ella es un apoyo logístico para las misiones en la Tierra, aunque acompaña al Capitán Futuro en muchas de las misiones, e incluso algunas misiones fueron exitosas gracias a ella. Joan además está enamorada del Capitán Futuro, y él de ella. Incluso el Capitán Futuro, cuando la conoce, dice que ella es muy hermosa y que seguro así se sintió su padre cuando conoció a su madre. Ken Scott es un niño que dice que quiere ser parte de los hombres del Capitán Futuro. Al principio de la serie se esconde en la nave para viajar como polizón. El Capitán Futuro le tiene bastante aprecio porque le recuerda a él mismo cuando era un niño. Y por último, Iki y Doki, que son las mascotas de Grog y Otto, respectivamente. Uno parece un perro y el otro parece una tortuga. Esta es la tripulación del Capitán Futuro. Todos viajan a bordo de la nave Cometa, una nave espacial con una tecnología muy avanzada que le permite viajar hasta 1500 años luz en un segundo. Y luego de algunas modificaciones también le permite al Capitán Futuro viajar en el tiempo. Ahora es necesario hablar de la banda sonora de esta serie de animación, ya que era uno de sus puntos más fuertes. Para la versión japonesa, la banda sonora fue compuesta completamente por Yuji Ono, pero para la versión doblada en inglés, una nueva banda sonora fue creada por el gran Mark Mercury, compositor de origen estadounidense, quien también le dio música a varias series de animación de aquellos años, como por ejemplo Candy, El Rey Arturo o El Capitán Harlock, entre algunos otros. Esa misma banda sonora también fue la que nos llegó a nosotros, a toda Latinoamérica, pero se agregó un tema de opening nuevo que fue compuesto por Shuki Levy e interpretado por el chileno Memo Aguirre, mejor conocido como el Capitán Memo. Ahora, si le han estado prestando atención a la música del video, habrán notado que de fondo suena música de la banda sonora del Capitán Futuro, y además con muy buena calidad. Esto es gracias a que mientras buscaba música para el video, encontré el canal Oscar Contreras Música Cinemática.
quien tiene música buenísima en su canal, incluida la del Capitán Futuro. Él es de Chile y está comenzando con su proyecto, así que por favor visiten su canal, suscríbanse y déjenle un comentario, les aseguro que su trabajo es buenísimo. Y Oscar, de verdad quiero agradecerte, creo que este video no hubiera quedado igual si no fuera por tu increíble trabajo. Ahora, como ya es costumbre por aquí, vamos a ver quiénes les dieron sus voces a estos personajes en nuestro idioma. El doblaje completo de esta serie se llevó a cabo en los estudios Intersound, en la ciudad de Los Ángeles. A diferencia de muchas de las series de las que hablamos en este canal, el Capitán Futuro sí se puede encontrar con su doblaje en latino completo. Si este video tiene bastantes likes, les voy a poner un link para que puedan volver a ver la serie. El Capitán Futuro recibió su voz de Roberto Alexander, quien también ha dado su voz al superagente Cobra. El profesor Simon Wright tuvo la voz de Edgar Wold, quien también ha prestado su voz a Optimus Prime, entre muchos otros. Otto recibió su voz de Gabriel Kobayashi, quien también le prestó su voz a Kate, de Voltron. Grog tuvo la voz del Gran Jesús Barrero, quien también dio su voz a Seiya, de los Caballeros del Zodiaco, y a muchísimos otros personajes de la televisión. Joan y Ken recibieron sus voces de Maru Guzmán, quien también le dio su voz a la Princesa Aurora. Pero el Capitán Futuro también ha trascendido más allá de las revistas y de la adaptación al anime. El escritor estadounidense Allen Steele escribió algunas novelas que involucran al Capitán Futuro. Las primeras dos se llaman La muerte del Capitán Futuro de 1996 y El exilio de la estrella vespertina, que cuentan la historia de Bob McKinnon, quien es un hombre que se dedica a coleccionar antiguas revistas pulp. En el libro, él empieza a vivir o a actuar una vida de fantasías basadas en las historias del Capitán Futuro. Pero tanto en el libro como en el mundo real, el Capitán Futuro es solo un personaje ficticio. En 2017, Steele publicó Vengadores de la Luna. A diferencia de las anteriores, en esta novela, el Capitán Futuro y todos los demás personajes de las revistas originales son los protagonistas. Además, él es el autor de Capitán Futuro Enamorado y de Guns of Pluto. Según se dice, Steele ha modernizado las historias del Capitán Futuro, pero tratando de mantener el espíritu de las historias de Hamilton. Esto último, la verdad, yo no lo sé, porque no he leído los libros. Pero si alguien de ustedes sí los leyó, les agradecería compartieran algo de esto con todos en los comentarios. El Capitán Futuro fue una de esas series icónicas de la infancia de muchos de nosotros. Siempre me llamó la atención que, aparte de entretenernos mostrándonos las aventuras del Capitán Futuro, era una serie que buscaba enseñar algo. En esta serie se pueden encontrar explicaciones de lo que son átomos, electrones, años luz o el límite de Roche. Pero además, esta serie, como muchas otras de aquellos años, nos mostraban muchos valores como justicia, honor y lealtad, y que el bien siempre se terminaría imponiendo ante el mal. De verdad, espero que este video te haya gustado, y si fue así, te pido que me regales un like y te suscribas. Pero más importante que todo, te pido que compartas este video para que cada vez seamos más personas en esta pequeña comunidad. Sin más por agregar, te mando un saludo y hasta el próximo video.